¿Quieres saber cuál va a ser la biblioteca del próximo mangaka que va a publicar Manga Line Ediciones? Pues no te puedes perder este vídeo, porque se va a desvelar qué mangaka es el que Manga Line Ediciones va a empezar a publicar su obra. ¡Atentos! Coaching Pop. ¡Hola poperos! Aquí estamos en un nuevo vídeo De Exclusivas Pop. Continúa los anuncios de la semana Manga Line, que pues bueno, tanto seguimiento le estáis dando y tanto apoyo nos estáis dando. Muchísimas gracias a todos los poperos y a todos los fans de las ediciones de Manga Line, porque realmente estamos sintiendo un gran apoyo. Como sabéis, somos los fundadores de la marca Manga Line y actualmente pues actuamos como embajadores de la misma y nos han encomendado pues el poder anunciar algunos de los anuncios más relevantes que va a haber durante esta semana Manga Line que pues la marca Manga Line tiene ahora en este mismo mes, ¿no? Bueno, os traemos un anuncio que estamos encantadísimos de poder daros porque, bueno, como fan del manga, el artista que vamos a anunciar a nosotros nos llega al corazón, porque es un mangaka que para nosotros es muy importante y que pueda publicarse su obra en el catálogo de Manga Line para nosotros es todo un honor. Totalmente. Además, hay algo muy interesante y es cómo muchísimos otakus, ¿no?, le escriben a los distintos equipos Manga Line transmitiéndole que le encantan el hecho de que hayan bibliotecas temáticas de mangakas. Sí. Porque esto es algo que ya en el principio de los 90, cuando se empezó a publicar manga en España y poco a poco también en otros mercados, ¿no? Era muy común que se empezaban a publicar obras y si funcionaba bien, se publicaban otras de los mismos artistas, ¿no? Pero es cierto que normalmente no se hacía una colección o una biblioteca como tal de un mangaka. Por supuesto que en los últimos años, en alguna que otra editorial sí que han podido sacar algún tipo de biblioteca, pero nunca de forma tan asidua, ¿no? Sí. De sacar una biblioteca donde se represente y se publiquen las principales obras de un mangaka, o incluso todas, ¿no? Claro. Ya depende de la aceptación de las mismas. La verdad es que es algo que a nosotros nos entusiasma un montón porque es cierto que se pueda reconocer no solo una obra puntual de un artista, sino toda su obra o la mayor parte de su obra es algo que para nosotros es muy importante, porque es cierto que a lo mejor a un artista se le conoce principalmente por una obra, eso es algo bastante común, pero eso no quiere decir que no tenga otras obras muy interesantes que es una pena que se puedan quedar en un segundo plano o no lleguen nunca a publicarse. Entonces, esta opción de biblioteca, la verdad es que nos parece maravillosa por eso, por el hecho de que no solo se le está dando reconocimiento a una sola obra, sino que se le está dando reconocimiento al artista, incluso por encima de su obra, ¿no? Y la verdad es que esto está siendo posible porque en las anteriores bibliotecas que Manga Line ha ido lanzando, es cierto que le habéis dado todo su apoyo. Entonces, gracias a eso, pues se ha animado a continuar lanzando más bibliotecas porque, bueno, ha visto que la respuesta ha sido muy positiva por parte de vosotros. Además, como sabéis, nosotros somos Coaching Pop Agency, una agencia de intermediación entre editoriales japonesas y empresas occidentales para licenciar manga, goods, etcétera, ¿no? Cuando se plantea el hecho de las bibliotecas, para en este caso nuestro cliente Manga Line, las editoriales le encanta la idea y sobre todo el artista, ¿no? Y en casi todas las bibliotecas que se están realizando acabamos teniendo un contacto directo también con el mangaka. Y el mangaka suele ser muy agradecido de ver pues cómo no solamente se le quiere publicar una obra concreta o dos obras concretas, sino que se le está dispuesto a dar notoriedad a todo su catálogo, ¿no? Y además hay que decir algo muy interesante, igual que ha ocurrido ya con la Biblioteca Samilla o va a ocurrir con Biblioteca Ujin, ¿no? Y es el hecho de que muchísimos otakus que estáis ahora mismo viendo el vídeo, cuando os interesa un mangaka, le dais la oportunidad de conocer otras obras. Muchas veces la obra más conocida no necesariamente tiene por qué ser la mejor. Y a la misma vez, el conocer varios de los trabajos principales de un mismo mangaka y darle una oportunidad hace que tenga más sentido incluso el gusto que tienes o la atracción que tienes por la obra que más te gusta del mismo, ¿no? Porque al final cada mangaka plasma una esencia concreta. Y el ver cómo esa esencia va mutándose o transformándose en distintas obras es súper bonito, es muy interesante, ¿no? Así que desde aquí animamos a todos a que sigáis apoyando a las bibliotecas de artistas, no solo el trabajo puntual de uno, pero también dar las gracias de parte de Manga Line porque lo estáis haciendo. Así que por ahí, genial, seguid así. Bueno, y el artista que vamos a anunciar, vamos a ir desvelando, ¿no? Información al respecto. Y bueno, de lo primero que hay que decir es que es un mangaka que
realmente es bastante conocido en países de habla hispana, porque ha tenido una trayectoria en el pasado donde ya se le ha dado bastante reconocimiento. Y bueno, por eso decíamos al principio de que nosotros estábamos encantados porque como fans del manga y como fans de este artista, pues el hecho de que se pueda publicar bajo el sello Manga Line para nosotros es un honor. Además, es un artista que, si hablamos de su dibujo, es completamente característico. Es un dibujo que si tú lo ves, tú sabes que es de este artista. Tiene una personalidad que es brutal y que en el momento que lo ves ya sabes, este es este artista, segurísimo. Oye, ¿te das cuenta que eso, sobre todo en artistas de la, digamos, de una escuela antigua, Sí, de la vieja escuela, ¿no? Como... Por así decirlo, no 100% actual, quiero decir, sí. Suelen tener un carisma más grande en cuanto al dibujo, ¿no? Sí. Tienen normalmente un diseño de personaje y un toque en el dibujo que sabes claramente con solo verlo qué artista claro, es, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, coincide con el tuyo, es así. Es cierto que con esto no queremos decir que haya que menospreciar el trabajo actual, ¿vale? Para nada. Pero sí que es cierto que la personalidad que tenían antes los mangakas, que algunos de ellos siguen activos, ¿vale? Evidentemente, es algo que no se está repitiendo en el manga actual, ¿no? De la misma forma. Es cierto que hay mangas que tienen muchísima personalidad a día de hoy, pero antes era como que cada artista tenía su esencia muy marcada, ¿no? Tenía como un estilo muy característico que si tú lo veías directamente ya reconocías el autor de la obra en sí misma, ¿no? A día de hoy sí que puede ser que ocurra con algunos artistas, pero sí que es cierto que después hay como una red, ¿no?, enorme de muchos artistas que es más complicado a lo mejor determinar cuál puede ser, ¿no? Porque a lo mejor tienen dibujos más similares, un estilo característico más contemporáneo, etcétera, etcétera. También es verdad que, bueno, cuanto más tiempo pasa, pues más cosas se han creado o diseñado, ¿no? Claro, es más complicado innovar también, ¿no? Eso también. Pero bueno, es muy interesante ese punto. También, como pista, es decir que su trabajo dentro de la biblioteca que se va a publicar se van a hacer con el formato biblioteca tocho, como os gusta ya denominarlo. Biblioteca tocho, Van a ser tomos integrales donde por regla general, pues con un solo tomo de X número de páginas se va a obtener una colección completa. Y este tema, el formato, es uno de los grandes éxitos que está teniendo Manga Line en los últimos años, porque la realidad es que es un formato arriesgado en cuanto a que no era lo que más proliferaba en el mercado, pero bueno, a día de hoy podéis ver como muchos otros sellos también se han animado a publicar algo parecido, y la realidad es que a muchísimos de vosotros los lectores os encanta eso de poder tener de una sola compra pues una colección completa, o colecciones largas que de otro modo no es que sean complicado publicar, sino que probablemente no llegarían al mercado hispanohablante. De esta manera puede llegar. Bueno, y otro factor importante es que sale muy económico. Sí, si lo divides en por tomo, ¿no? Claro, el tomo sale muy económico, muchísimo más económico que comprarlo separadamente. Entonces, bueno, son todo ventajas y la verdad es que es un formato bastante manejable. Muchos de los otakus al principio creían, uy, ¿será manejable? No, será incómodo. Es bastante manejable dentro de lo que cabe. Es bastante manejable. A mí, desde luego, es mi formato favorito. Sí, para mí quizás también. Y además lo bueno es que el hecho de que puedas tener la colección en muy pocos tomos hace que también se puedan cuidar ciertos detalles, ¿no? Pues como hablábamos en vídeos anteriores con respecto, por ejemplo, a Steam Detectives, Manga Line ha hecho un trabajo brutal en cuanto a la recopilación del material que se ha recopilado en esos tomos, que no solamente se ha cogido de una edición, sino que se ha cogido de muchas ediciones y se ha compilado en esos tochos, ¿no?, que después pues conforman la colección, que en ese caso son solamente 3 tomos, ¿no? Pues la verdad es que eso ayuda un montón a que se pueda hacer una edición mega especial y mega cuidada, y además, pues bueno, eso condensada en pocos libros, lo que hace es que pues para el lector sea una comodidad en el sentido de que pues en poco tiempo y en pocos tomos pues va a tener una colección completa, ¿no? Es como una edición coleccionista, ¿no? Y la verdad es que ayuda muchísimo a la hora de, pues de eso, de lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? De que se puedan traer obras, licenciar obras que de otra forma costarían muchísimo más trabajo por el simple hecho de que, pues bueno, ya sabemos todos que cuando una colección es muy larga, a no ser que sea una obra tremendamente exitosa, las ventas van cayendo, ¿no? Cuantos más números son, más complicado es de mantener una colección, ¿no? De esta forma siempre van a ser colecciones cortas, aunque haya que desembolsar una cantidad de dinero que es mayor por cada tomo,
pero si lo divides entre los tomos que serían realmente, al final te estás ahorrando bastante dinero. Claro. Y también muchas veces hay otakus que escriben y dicen, ay, pero la periodicidad es muy espaciada. Claro, es que de una sola vez estás comprando o 4 o 5 tomos completos, ¿no? Y también pues por el bolsillo de todos los compradores es mejor espaciar para que puedan realmente darle cabida a muchas colecciones en su biblioteca, ¿no? Pero eso es un factor importante, el daros cuenta de que realizar el formato de 800 páginas o de 600 o de 1000 páginas conlleva como si se estuviera trabajando de golpe 5 meses o 4 meses de golpe. Claro, es mucho trabajo de edición, es un trabajo titánico en verdad. Nosotros porque lo podemos ver porque estamos codo con codo y sabemos el esfuerzo que es hacer una publicación de esas características, todos los procesos que hay que seguir, el cuidado que hay que tener, porque tened en cuenta que es una supervisión que se tiene que hacer muy exhaustiva, porque no es lo mismo pues revisar 200 páginas que 700, 800 o 1000 páginas, ¿no? Claro. Realmente hay que tener muchísimo cuidado, hay que cuidar muchísimo los detalles y hay que estar pendiente de 1000 cosas, ¿no? Entonces todo eso conlleva un trabajo y un esfuerzo que realmente es muy grande y por lo tanto también conlleva un tiempo también de realización que es grande, ¿no? Lógicamente después también está el factor que acaba de decir Miguel Ángel de que es importante que el lector también pueda respirar a la hora de ir haciéndose con los distintos volúmenes, ¿no? Claro, y después un tema muy importante es que básicamente, desde mi punto de vista, creo que todos los productos que acaban saliendo dentro de estas bibliotecas van a ser joyitas del futuro, porque probablemente en el futuro no se va a reeditar. No son obras, son obras de culto, pero obras de culto de las que el público se la compra una vez, digamos, ¿no? No son títulos actuales que van a tener 1000 ediciones en el futuro y a lo mejor una persona dice, ah, bueno, ya me lo compraré cuando saquen otra edición, ¿no? Sí. Estas probablemente, si no fuera por estas características y por este tipo de negociaciones que se llevan a cabo de forma integral en biblioteca, muchas de ellas probablemente no llegarían al mercado hispanohablante. Completamente. Y bueno, vamos a dar otra pista que creo que va a ser determinante para saber qué autor es. Es un autor que ya se ha publicado una obra en el catálogo de la antigua Manga Line. Un autor que ya ha sido publicado. Pues es un pistón, ¿no? O sea, ahora ahí estamos acotando. Tenéis que especular. A ver, os leemos además en el chat o en comentarios, ¿eh? Os leemos. Sí. Así que bueno, también está muy bien que pongáis qué autor creéis que es o qué autor os gustaría, porque así también el equipo Manga Line puede estudiar, analizar y ver posibilidades de futuro de otras bibliotecas. También muchos otakus han preguntado, las bibliotecas solamente se hacen de autores antiguos, por llamarlo de algo, ¿no? Clásicos. Y esto es muy sencillo, las bibliotecas son un producto de culto. Para que un artista sea de culto, normalmente necesita un bagaje. Y es por ese motivo por el que normalmente los mangakas que, digamos, obtienen una biblioteca, pues suelen ser artistas ya consagrados y que sus obras acaban denominándose obras de culto, ¿no? Y ya el propio mangaka es un mangaka de culto. Entonces simplemente es por ese motivo. Y también porque suelen ser obras, pues como hemos dicho antes, más complicadas de publicar a lo mejor en otros formatos más serializados, ¿no? Creemos que es importante que al final cada sello editorial también tenga su propia visión del mercado y que se posicione en función de lo que esa editorial quiere proyectar de alguna forma, ¿no? Creo que Manga Line con este tipo de acciones lo que está es determinando de alguna forma lo que quiere proyectar en el mercado y creo que eso es muy importante, ¿no? Que, digamos, cada empresa, cada editorial se pueda identificar con algo, ¿no? Digamos que, como se dice, tenga su esencia, ¿no? También en sí misma, ¿no? Y que un tipo de obra sea reconocible también por la editorial que lo está publicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás es también un síntoma de coherencia por parte de la editorial que siga unas estrategias concretas a la hora de publicar en el mercado, ¿no? De tal forma de que en eso que se especialice más, pues de alguna forma pues tenga un criterio ya muy asentado porque precisamente se especializa en eso, ¿no? Claro. Entonces creo que tiene más sentido editorialmente hablando que una editorial realmente se pueda especializar en algo concreto dentro de un mercado tan amplio como el mercado hispanohablante, ¿no? Realmente sí se buscan otro tipo de obras, pues también hay otras editoriales que lógicamente se especializan más en ese tipo de obras, ¿no? Entonces es interesante que haya un mercado diverso donde pues cada editorial de alguna forma pueda proyectar algo en él, ¿no? Y otro dato importante es
que el título va a estar disponible para todos los países hispanos. No es un anuncio solo de un territorio, sino para todos los países hispanos. Y bueno, una vez dicho esto, ¿qué otra pista podemos dar? Se van a anunciar durante esta semana Manga Line varios títulos dentro de esta biblioteca. Eso es muy importante, porque no solamente se va a anunciar la biblioteca, sino que a lo largo de este periodo de Semana Manga Line se van a llegar a anunciar varios títulos, los primeros. También otra pista es que si hablamos de ediciones que se han hecho en el pasado de este artista, allá por los años 80-90, hay dos obras que son, digamos, los estandartes más reconocidos de este autor. Dos obras que son principalmente los estandartes más reconocidos de este autor. No estamos diciendo todavía que esas vayan a ser las que se van a anunciar necesariamente, pero hay dos obras que son muy, muy reconocidas de este autor. Y bueno, ya tenemos muchísimas pistas. Yo creo que ya la mayoría de poperos y de otakus han hecho la idea de... Bueno, o tienen ideas, ¿no? Tienen opciones de quién puede ser. Pero bueno, vamos a desvelar qué artista, qué mangaka es el que inaugura Manga Line Ediciones como biblioteca, ¿vale? Biblioteca que en este caso se llama Biblioteca Tagami. ¡Oh, Biblioteca Tagami! ¿Por qué? Porque el mangaka es Yoshihisa Tagami, el autor de obras muy características como Horobi, Grey, Underground y un largo etcétera. Sí, que de hecho, fijaos lo que tenemos por aquí. Underground, que es la obra que Manga Line publicó del autor Yoshihisa Tagami, pero que en este caso no es el único artista de la obra. Tenía un guionista que en este caso era Nobuhiro Motohashi, ¿veis? Y la verdad es que fue una obra que nos gustó mucho publicarla porque, bueno, como os hemos dicho antes, en verdad es un artista que para nosotros es, pues, súper importante. Formó parte de contribuir a la gran oleada y éxito del manga en países de habla hispana y en este caso en España fueron de los primeros mangas que se publicaron a través de Viz, ¿no? Igual Totalmente. que en Estados Unidos también. Sí. De hecho, tiene mangas con animación. La carrera de Yoshihisa Tagami se remonta a finales de la década de 1970. En el año 1978 tuvo la mención de honor del premio Shogakukan de manga en la categoría de recién llegados por su manga Takeshigawarashi. Aunque cuenta con un extenso catálogo de obras, aquellas que le dieron el reconocimiento internacional fueron las obras Grey y Horobi. Ambas obras son tremendamente populares en el extranjero, llegando a ser iconos indiscutibles de los años 80 y 90 entre los mangas de ciencia ficción y terror. No obstante, fuera de estos géneros, también cuenta con obras de gran éxito como Karuizawa Syndrome, un slice of life que centra su trama en las relaciones amorosas del cameraman Kohei Aizawa. El autor cuenta con un estilo tremendamente característico, ya que sus personajes siempre cuentan con unas narices alargadas y ojos redondos, a lo que hay que sumarle el tremendo realismo y detallismo que aplica a vehículos y cualquier elemento mecánico que aparezca en sus obras. ¿Qué obras serán las primeras que se van a publicar de este artista? Tenéis que estar atentos porque vamos a desvelarlo en siguientes vídeos. Os vamos a ir narrando y contando cuáles van a ser los primeros títulos que se van a publicar en esta biblioteca Tagami. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el artista? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? Bueno, si no lo conocíais le tenéis que dar una oportunidad. Además tiene joyitas, realmente joyitas. Sí, sí, sí. Es uno de los mangakas de culto más importantes que se ha podido disfrutar, digamos, en habla hispana, ¿no? Y por supuesto su obra es muy recordada por los fans que en aquel momento las pudieron disfrutar. Pero claro, no se le ha dado ninguna otra oportunidad al artista desde los años 90. Exceptuando ese tomo que Manga Line en el 2005 le dio la oportunidad, no ha habido reediciones ni publicaciones de obras nuevas de este artista. Por lo tanto, esperamos muchísimo que todos le deis un gran apoyo a esta biblioteca Tagami, que Manga Line por ese motivo se anime a poder publicar absolutamente todo su catálogo, pero también os decimos que no va a venir suave el inicio de la biblioteca Tagami, porque va a publicar obras muy icónicas, sí, totalmente. Importantes. Y además, atentos porque va a tener cosas también importantes cuando se anuncie el momento de venta de las mismas, pero ahí todavía no podemos anunciar. No podemos decir nada, pero solo decimos que se están preparando cositas impactantes. Y como os hemos dicho en vídeos anteriores, esto no se va a quedar aquí. Todavía tenemos muchas cosas que deciros, así que estad muy atentos porque todavía se vienen noticias
muy, muy interesantes para el mercado del manga en países de habla hispana. Y bueno, puede ser que fuera incluso de los países de habla hispana, pero todavía no podemos decir nada más, así que muy atentos. Atentos. Decir también que cuando se anuncien las primeras licencias que inaugurarán la biblioteca Tagami, se va a hacer un vídeo de cómo se han negociado esta biblioteca Tagami en el canal de Coaching Post Japón, ¿vale? Pero no os preocupéis que os lo anunciaremos cuando llegue ese momento. Va a ser durante esta semana Mangaline también, durante estos días que abarcan los anuncios de Mangaline, pero estad atentos a ese canal también porque daremos esa información. Y además hay cosas interesantes, porque ha ocurrido algo muy curioso que nos gustaría compartir con todos, ¿no? De los entresijos de la negociación. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.